convierten en patrimonio, ¿no? Aquí, por ejemplo, hago cómo hasta la cosmovisión puede afectar en este sentido. Lo platicamos alguna vez. Aquí se hizo el altar maya en diciembre, en Todos los Altos. No sé si alguien lo vio, los altares que se hicieron separados del resto, todos los altares aquí, pero el altar maya de este lado. No, pues es que no hay tal altar maya, jamás hubo de eso, ni siquiera en la comunidad. Preguntas con otros colaboradores y dicen, no, ¿qué es que llegó pues, la castaña, hicieron esto y esto y esto? Y se reproducen los granos de maíz, los 4 rumbos, las flores, y eso nada tiene que ver con los muertos, ¿no? Pero como no tiene todavía ese sustento, las comunidades dicen, no, esto no es nuestro patrimonio. Pero como aquí queremos hacer este otro uso del patrimonio, dijimos, sí, eso es lo que hacen en las comunidades. Pero como no hay investigación, no saben qué pasa con ese altar. A lo mejor sí en algún momento formará parte del patrimonio si las comunidades deciden aceptarlas. Y si no, el caso de Sarabia, por ejemplo, los del ejido dicen, pues bueno, pues vinieron a visitar, hicieron un ritual y hasta ahí va a quedar. Y ya no se han vuelto a presentar. O se han presentado de una manera esporádica. Cosas que se pierden. ¿Perdón? No, pero los ejidatarios. Esto es a partir de la teología indígena. Ciertos grupos que vienen hasta de Amatenán, que no son espacios suyos. Siguen siendo espacios porque es patrimonio de todos, pero no es una costumbre, vamos a llamarlo. Esta es la procesión que hacen los ejidatarios del ejido. Y eso sí, por ejemplo, dicen ellos, han tratado de conservarlo desde hace casi más de 60 años. Y estamos hablando de una festividad alrededor de 1940. Y que han tratado de conservarlo. Es decir, la única vez que se les permite, por ejemplo, tener... Bueno, la música, evidentemente tenemos cantidad de representaciones de música, diferentes instrumentos. Decía, bueno, ¿cuál es la música prehispánica? No hay registros de partituras y a veces dicen, es que es música prehispánica. No hay registros, no hay notas, pues. Entonces dices, ok, pues sabemos que existían las ucayines, las chirimías, los tambores, pero de ahí a que reproduzcas una melodía, no se puede hacer. Ya hay cosas que sí son, evidentemente, la música desde el siglo XVI. Bueno, y el patrimonio natural también es relevante. La relación hombre-naturaleza ha existido en toda la humanidad y debemos preocuparnos por la conservación del patrimonio natural. Aquí tenemos uno muy cerquita, las lagunas de Montebello. Este es un interesante texto de Fernando Báez, el Saqueo Cultural de América Latina, quien desee profundizar de cómo ha sido, él comienza incluso desde el momento del contacto español, de cómo ha sido todo este saqueo de objetos y rasgos culturales en toda América Latina. Y él apela, dice, bueno, he trabajado mucho tiempo para la UNESCO también. Dice, bueno, lo mismo pasa en Irak. Invadieron, saquearon los museos. Entonces es un fenómeno muy complejo. Por eso dice, es importante la conservación de nuestro patrimonio cultural. Y sobre eso, como promotores culturales, hay mucho que hacer en toda la gama de temas que hemos visto. Todo lo que ustedes crean que se puede hacer, ahí están los temas en los cuales hay que trabajar. Y tú decías, desde las fiestas tradicionales, bueno, tenemos que hacer un rescate, un estudio. Y más hay veces, como tenemos esta parte fronteriza, también muchas cosas se han enriquecido con la llegada de estos nuevos grupos de Guatemala, ¿no? Que ya son mexicanos, digamos. Creció más en la pluralidad étnica y lingüística. Ya hay cacobales, ya son mexicanos. Y creció. Cacobales, cachiqueles creo también hay en la selva. Entonces creció este tipo de patrimonio lingüístico, provocado en este caso por la guerrilla de Guatemala, la migración. Entonces, como ven, el patrimonio es amplio y es una construcción social. No cualquier cosa vamos a determinar que sea patrimonio. Yo planteaba también, por ejemplo, estos cuadros, pinturas que están aquí, ¿verdad? A lo mejor el día de mañana van a ser realmente consideradas como patrimonio. Mientras no, o sea, nosotros podemos inscribirnos.
Incluso la ley orgánica municipal dice que los municipios están facultados para registrar ciertos tipos de patrimonios que puedan ser relevantes para su conservación, que puede ser desde una casa tradicional de arquitectura vernácula, puentes, caminos, parques, y a veces no se trabaja en eso. Ahora, la legislación es amplia, o sea, todo lo que es del siglo, hasta el siglo XIX compete a través de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Siglo XIX, hasta el siglo XIX. Pero y el siglo XX, pues les corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes. Alguien va a determinar también qué cosas dices, bueno, oigan, esto queremos que Bellas Artes lo vea. Oye, no, hay muchos de estos. No tiene caso conservarlo. O inscribirlo como patrimonio, porque hay muchos que narran la misma historia o la misma técnica pictórica o el mismo tipo de representaciones. No sé. Dices, no, ya. Entonces, por eso digo, es una cuestión de construcción social. Cosas que se pierden, se revitalizan. Y nosotros, como grupo humano, va a determinar en algún momento decir qué queremos conservar, qué vamos a tener como patrimonio. Y las fiestas, y la cuestión de a veces intangible, dices, híjole, ¿qué tanto nos cuesta? Bueno, el caso más claro de la comida o el Día de Muertos son patrimonio de la humanidad, intangible, la fiesta de Chiapacosa. ¿Qué cambios van a tener? Y dijeron, bueno, para hacer el expediente de la comida mexicana utilizaron el caso de Michoacán para presentarlo como experto. Dice, bueno, ¿y lo demás? Entonces se creó también a veces como un conflicto. ¿Qué otras cosas comidas? Bueno, no podemos incluir a toda la comida. Quizás el cochito no va a estar, pero nosotros sabemos que eso también nos forma parte de la identidad. Y a fin de cuentas, hay algo que tú vas a definir, qué cosas vas a conservar, qué cosas no. Pierdes identidad, la ganas, la conservas. Esa es la idea. ¿Alguna duda, comentario? Que se abra la mesa de discusión. Y hay toda una normatividad, hay muchas cuestiones legales para la conservación del patrimonio o la difusión. Yo los invito a que vean, por ejemplo, es un texto que se llama Nuevo Manual del Promotor Cultural, de Adolfo Colombres, publicado por la Dirección General de Culturas Populares a través del CONACULTA, una edición del 2009, 2 tomos. Todo lo que quieran saber de culturas hegemónicas, subalternas, culturas de masas, culturas populares, cómo trabaja el promotor cultural, la función, todo esto está ahí. Son 2. Pueden consultarlo en la red, no todas las páginas. En la red lo van a encontrar como Manual del Promotor Cultural. Adolfo Colombres. Adolfo Colombres. Ese en CONACULTA. Son dos tomos. Ese que te estoy diciendo se llama Nuevo Manual del Promotor Cultural. Son 2 tomos, editado por CONACULTA. En la red lo vas a encontrar, consultar, no todo, Manual del Promotor Cultural, Adolfo Colombres. Y la edición impresa que está publicada por CONACULTA. Colombres. Adolfo Colombres. Adolfo Colombres. A ver, escríbelo. Adolfo Colombres, ahí está Adolfo Colombres es un colombiano. Les repito, en la red nada más lo van a encontrar como Manual del Promotor Cultural y pueden consultar algunas páginas, no todo, acuérdense que también está protegido por los derechos de autor, pero si a alguien le interesa está publicado por CONACULTA, una edición del 2009 y son 2 tomos. Yo creo que estará costando alrededor de entre 200 y 300 pesos los 2 tomos, y vale la pena porque son cosas que hemos abordado aquí y otras que abren a la reflexión.
¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Alguien quiere participar? Los deseo escuchar. ¿No? ¿Alguna cuestión del patrimonio? El patrimonio tiene mucho político. Ya sé que la sociedad tiene el patrimonio, pero lo que dice a esta casa, no. El que decide lo que es patrimonio, en el fondo, a fin de cuentas, es el que monta. En última instancia. Entonces es una cuestión de poder, no tanto de política. Sí. No, hablar de política. O de política de poder. Mira, mira, te pongo un ejemplo. Cantidad de fincas que hay en esta región. ¿Sí? Y las tiene la península de Yucatán. Y las tiene el Estado de México e Hidalgo. ¿Y en qué trabaja Yucatán? Las fincas enequeneras. Da recorridos, las restaura. ¿Qué trabajan las fincas pulqueras? Perdón, en Hidalgo se trabajan las fincas pulqueras. Y hay recorridos. Jalisco, las fincas de agave. Aquí, ¿qué pasó con las fincas? Hicieron tejidos. Pero las destruyó, fíjate, al momento zapatista se destruye eso que dices, bueno, puede ser patrimonio, pero para ellos no. Ahí está la construcción social, a ellos no les importa, no les interesa. Y desde antes del mismo, esto tiene que ver más con el agrarismo, ¿no? De que se empiezan a fraccionar todas las fincas. Pero cuando menos se conservaban los cascos, no las tierras, no las tierras, o sea, las tierras empiezan a fragmentar, es un proceso de reparto de tierras, en 1940, pero conservaban las fincas. Tan es así que te repito, en Yucatán, Jalisco, el Estado de México, Querétaro, las conservan. Tlaxcala, por ejemplo, también tiene mucha fama de hacer recorridos en sus fincas. Pero aquí, esta población decide no conservarlo, porque eso también representa la ignominia para ellos. Y una etapa de la historia que ellos no quisieron recordar, entonces ahí está. Dices, no, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Las esculturas tírenla, ¿no? Porque esas parecen las esculturas de Lenin. Las esculturas de Lenin las tapan por alguna élite política no le interesa que se tenga. No es el movimiento, no es un movimiento, es como cuando tiraron sin defender a Saddam Hussein. Cuando tiraron la estatua de Saddam Hussein y la tiró. O cuando asesinaron a Gaddafi, ¿quién lo hizo? ¿El pueblo lo hizo? No. Fue una pequeña banda de mercenarios que vamos, tenemos en cuenta también que existe la propaganda. Yo puedo decirte, como domino la propaganda, porque es patrimonio y lo que no es. Entonces, el tirar, ¿quién tiró? No fue el pueblo. Tiraron unos que ya estaban contratados para tirar. Pero fíjate, por ejemplo, ¿quién tira el muro de Berlín? La cuestión de la identidad, dice, no, espérame tantito. Y ahí no hay una cuestión política dirigida, es la misma sociedad que dijo, ya, o sea, no tenemos por qué estar. Siempre hay ese, por ejemplo, cuando decía, nosotros en España. Nosotros en España, los españoles en general no están en contra. Estamos en contra de los catalanes, que no somos españoles, estamos ahí dominados y no nos interesa. No nos interesa porque nuestra identidad catalana, aunque la fiesta sea de los hijos de los ibéricos, no nos interesa a nosotros. La fiesta en sí no es que sea española, pero los españoles se han apropiado de esa fiesta como suya y la damos como bolero. En Cataluña no nos interesa, pero vivimos los otros en Cataluña. Es que nada, porque no queremos ser españoles como quieren los españoles. Sí, mira, por ejemplo, se conoce en México, son famosas la guamantlada, en Guamantla. Que salga el toro, ¿no? En Jico, Veracruz, que salga el toro. Las vaquerías, por ejemplo, en la península de Yucatán, oye, son, digamos, esos pequeños rodeos, pero pequeñitos. Pero tú le lo quitas, por ejemplo, el corrabou, que es correr el buey, el toro, catalán, ¿no? El correbou sí que se deja, pero la corrida es española, no por Dios, ¿me entiendes? Pero eso ya también es una cuestión política de identidad. Lo que en el pueblo sí, todo es político. Lo que me refiero a que entonces el patrimonio tiene mucho de político. Quien controle los medios y quien te diga esto es patrimonio. Hay cosas que no son de cajón, ¿no? Palenque, no lo vas a tirar. Pero hay ciertas cosas, ciertos patrimonios, o sea que el poder político en la cultura es primordial. Lo que quiera él, y como el poder lo tenemos los ciudadanos, hay que tener cuidado a quién pones, porque te hará una
es a lo que me refiero en el ámbito cultural. Que hay ese componente político, aparte del social. Yo quiero que esto sea patrimonio, o lo que decíamos, ¿por qué no tiraron lo de Bonaparte que decían de Tuzla? Porque la gente dijo, no, me dices. Pero si no se hubieran levantado, lo tiran. La colonia Moctezuma. No, O sea, está. sí, que alguien dijo, no, esta es la Claro, porque lo defendió la gente, si no el poder político que está, y uno de los pimientos que sea patrimonio o no, ¿me entiendes? O sea, el que decide es importante. Pero es un debate que no tiene nada que ver con esto. Sí, es parte de la teoría del control cultural, ¿no? O sea, dice, ¿cómo controlo ciertas cosas? Y yo por eso puse el ejemplo incluso de San Carlos. Ahí tengo un escrito que puede ser comentado de diferentes maneras, como alguien dijo, no, es que tiene que ser un puma. Espérame tantito, y todo lo que piensa la gente y los testimonios dicen, yo quiero que regrese el león, yo quiero que regrese el león. Vamos, hay una narración, no narración, hay un escrito de 1945 de Roberta Notabú, que estuvo en el área de Colabal, dice, pasa por comentario en 1945 y dice, qué triste que cada municipio que venga hace remodelaciones en los parques y se pierde el león de la pila, ¿no? Te lo dice ahí. Una de las cosas del control cultural es enamorar al poder político. Y fíjate, si ahorita por ejemplo hiciéramos eso, los testimonios de la gente del barrio de aquí dicen, yo sé dónde está el león, yo quiero que regrese el león, y es una cuestión de identidad, y siempre lo comparo, digo, a ver, ahorita díganos, a ver, tú ven a decirnos que nunca se paró el águila en un nopal y que quieres que lo borren, en el caso de la bandera de México, ¿permitiríamos que alguien nos diga eso? ¿Saben qué? Jamás existió, ni va a existir que un águila se pare en un nopal, mucho menos le pueda dar una serpiente. Ay, espérame tantito, pero eso es un símbolo que me hace una identidad y nos une además. Entonces, discúlpame, no vamos a poner. Y mira, fíjate, tan es así que hay un estudio publicado, no recuerdo ahorita el autor, pero que hace todo el estudio de cómo se transforma esa águila en un águila real, águila americana, y cómo pasa por la familia de los Habsburgos, y cómo se va transformando el águila. Y yo he encontrado representaciones, por ejemplo, en el siglo XIX, cómo están las águilas en algunas presidencias municipales. Totalmente diferente, porque obedecen a, acuérdense, el águila mocha de Vicente Fox, que nadie no tuvo así como eso. Entonces imagínate que alguien nos diga, ¿sabes qué? Resulta que la bandera ya no va a tener el águila porque jamás pudo haber sido eso. Oye, no, eso es lo que nos da identidad. Si sucedió o no, eso es algo que no me voy a preocupar. Porque el mito es la parte que nos da esa identidad y no lo vamos a permitir que se cambien ciertos símbolos. La bandera española antigua de Franco, el aguilucho y los mexicanos. Porque no tenía tanto arraigo. En España no existe bandera hasta casi del año 1979. Es decir, entonces, como no tiene tanto arraigo, es muy fácil cambiar el águila imperial, digamos, por el águila actual de la bandera constitucional española, porque no tiene arraigo. La bandera de México tiene más arraigo. La bandera española y la bandera catalana que la cortaron por la mitad porque tenían que extinguirlo para protegerla. Pero unos y otros, la bandera era la del rey. El rey era Borbón, los franceses eran Borbones, estos eran Borbones, lo distinto, cojo la bandera catalana que tenía más de 1000 años, del año 1000, la bandera catalana, y la cortó por la mitad y hicieron eso. Entonces, rápidamente, cuando tenía un aguilucho franco, me lo puso. Como se han visto aquí en México, vienen muchos republicanos, ven que la bandera republicana es diferente, ¿no? En un principio de la guerra todos luchaban con la misma bandera, no existía una bandera en sí que fuera oficial, si la roja, amarilla, roja, o si la roja, amarilla, morada, no igual. Entonces este hombre puso su águila imperial, el imperio, las columnas, no sé qué, y cuando se le cambió, como la gente estaba molesta las narices del señor Franco, pues entonces pudieron rápidamente cambiar el águila, pues dicen que también el águila mexicana ha evolucionado, depende de quién la coja, y tal, porque no estaba tan arraigado. Claro, a usted le dicen quita la serpiente, pero allí no pasa nada. Al contrario, es malo, que lleva la bandera con el mucho de ti, es fascista. ¿Cómo ven? Yo quiero decir que realmente el patrimonio cultural siempre se va a mover a intereses políticos. Porque, por ejemplo, donde yo vengo, la ciudad fue fundada en 1500 aproximadamente. Se construyeron casas en el año de 1600 y hace 10 años llega un gobernador, destruye
siendo que podrá reconocido como un prioritario también. Bueno, pero eso cuando no se crean los grupos de defensa, ¿no? Y a veces también los aplasta. Bueno, el Casino de la Selva, en Cuernavaca, que iban a construir, no sé si Wolfram o una plaza comercial, y dije, no, espérame tantito, estas pinturas que están aquí es un afamado pintor, y no vamos a permitir que se tiren. Y se armó, y en todos los medios salió publicado, ¿no? Y no se tiró el Casino de la Selva, al menos una parte. Bueno, nosotros todavía estuvimos en contra de eso, luchamos y todo, pero el gobierno totalmente, hasta que toda la mayoría de nosotros tuvimos que salir huyendo de allá porque amenazados de vida, porque nada más ¿Cuántas amenazas he tenido? van a dar a la renta 100 pesos por metro cuadrado. Fue lo que le llegaron a unos, y los que estuvieron en contra, que estuvimos apoyando, luchando contra eso, le dijeron, con tu vida, Fue patrimonio. sí, totalmente. Ya ustedes van a esa zona, totalmente ahora lo van a construir para casinos. Acabó el patrimonio. O crea los intereses políticos crean un nuevo patrimonio ahora. Sí, hay una fuerte presión, o sea, hay una fuerte presión por cuestiones patrimoniales también, ¿no? O sea, una cuestión de cómo vas a usufructuar, eso también es cierto, eso es evidente. Vamos, o sea, aquí estuvo mucha discusión, digamos, esta cuestión del patrimonio biocultural, o sea, cómo las empresas transnacionales vienen, hacen pruebas con muchas plantas, extraen el compuesto químico y de ahí después ya no regresan en polvo, ¿no? Y eso fue muy cuestionado en algunos proyectos de la piratería biocultural. México es muy rico en eso. Entonces también hay fuertes intereses, eso es cierto. O porque algunas empresas nada más están financiando esos proyectos porque también quieren mantener eso. Entonces el patrimonio tiene muchas aristas, de donde lo queremos ver. Fuerte presión del turismo, aprovechamiento también del turismo, se hace patrimonio para el turismo, se defiende el patrimonio para el turismo, o a veces se aprovecha el patrimonio para el turismo. Y evidentemente tiene fuerte valor económico, toda la cuestión patrimonial. Pero sí es cierto también que conservar un patrimonio requiere de mucho esfuerzo y muchos recursos. A veces lo comparan con el Museo del Louvre o del Prado, cuánto cobran, a cuánto pagas aquí, 30, 40 pesos por ingresar a un museo. Bueno, no sé cuántos dólares cobra el Museo del Prado, o pesetas, no sé, o el Museo del Louvre en Francia, cuánto puede costar. Entonces sí es importante a veces por eso crear esta conciencia de lo que cuesta tener, al menos en México, un patrimonio, una zona arqueológica. Y a veces también cada vez que se pierde, híjole, qué tantas cosas se ocasionan con esto. Mantener un patrimonio cuesta, y a veces lo que nosotros necesitamos es hacer conciencia de ese tipo de patrimonio. Hay cosas que evidentemente, si hablamos también de la cuestión intangible, eso se ha visto un poquito más complicado porque ya son varios, un grupo, un barrio, una ciudad, que tiene que haber esta sintonía. Por ejemplo, ahí en el barrio San Carlos que nos dicen que sí, otros que no. Y entonces dicen, bueno, si el discurso es rescatar, rescatémoslo como debe ser. No ciertos elementos, no ser selectivos, que sí, que no, y que conserven. Y eso está tratado desde el punto de vista también de la antropología, lo que son las fiestas urbanas. Una cuestión, es diferente a veces una cuestión, cómo abordar una cuestión de identidad de barrio a una identidad de un grupo étnico. Son cosas diferentes y tienen otra forma de abordarlo, de trabajar. Y a veces no podemos entender cómo funcionan estas cuestiones de las identidades en los barrios. Yo me he encontrado a veces que cuando se comenzó a hablar de restauración, oigan, hay que trabajar. ¿Quién trabaja la vida cotidiana? La vida cotidiana. Porque nos hacen ya tan cotidiano que no la abordamos. Por ejemplo, en el libro de las reproducciones del documento histórico publicado por de Texas, hay un periodo muy interesante, una carta del siglo XIX donde se llevan a la esposa, viene, se va a trabajar, no encuentra a su esposa, resulta que otro se le llevó y va a buscarlo hasta Guatemala y le ponen una multa, etc. Y dice, sí, quiero regresar contigo. Esos periodos no son abordados de la vida cotidiana. Decía Mario, pues mira, si yo te muestro los documentos que encontramos de Comitán, que también había violencia contra las lavanderas, final del siglo XIX, principio del siglo XX, ahí está. Violencia contra las mujeres, o lavanderas, que hay testimonios que los metían a la cárcel. Entonces son cosas que no se han trabajado, y esa parte de la vida cotidiana, que también forma parte de nuestro patrimonio. Digamos, en la rama de historia, en
leído su libro más clásico. Y también se ha manejado mucho lo que es la vida cotidiana. Hay varios libros sobre la vida cotidiana de la Ciudad de México, para rescate de diferentes edificios, pero centrados en la vida, por ejemplo, en la vecindad de la vida, la vecindad, cómo se ha construido, cómo afecta la misma que viven en la vecindad, la parte histórica del mueble, cómo las políticas, o sea, todo en base a la vida de un solo lugar. Tal vez aquí Comitán no se ha trabajado. No, eso, o sea, eso me refiero. O sea, eso me refiero, que Comitán no se ha trabajado eso, porque estudios hay, y de la vida, por ejemplo, de los vecindarios, que es muy diferente a ciertos edificios aquí. Se trabajó mucho también en Puebla y en Jalapa. La vida en un vecindario, utilizado en un monumento histórico, incluso tiene Pedro Pasarella también, el otro significado de un monumento histórico, que dice, bueno, ¿qué piensan los que viven en esa construcción del siglo XVIII convertido en un vecindario? ¿Qué piensan de su patrimonio? ¿Dónde están viviendo? No, a eso me refería. La vida cotidiana no está trabajada aquí en Comitán, como tal, porque no hay, o no nos interesa, no estamos preparados, no nos gusta. O no ha habido quien se aboque ahí. O no ha habido, por eso digo, no nos gusta, no queremos, o simple y sencillamente prefiero seguir en lo mismo. Porque hay veces se satura, o no se satura, sino que a veces estamos enfocados a ciertos temas, ¿no? Y le volvemos a la puerta y volvemos a trabajarlo y volvemos a trabajar. Por eso yo digo, aquí hay tantas cosas que trabajar y que efectivamente hay que hacer un rescate. Eso sí, temas hay. Yo eso es lo que vengo diciendo desde hace tiempo, temas hay. Hay que platicarlos, hay que trabajarlos, hay que cambiar. Por eso era mi idea, comencé hoy, esta música. Fíjate, una historia de vida de esta familia. Primero hay que buscarla dónde está. Los Monjarás deben de tener fotos si es que tocaban a la familia. ¿Dónde están sus instrumentos? No vino acá nuestro amigo músico clásico. Ahí sería un tema para él. ¿Qué mejor que conoce la música clásica? Los instrumentos como para tener este abordaje desde la historia oral, por ejemplo. ¿Quién hace historia oral? ¿Quién hace historia oral aquí en Comitán? Y si hay antecedentes muy importantes de la familia Monjarás, ¿Perdón? en el Centro Concepción viven los 5 miembros de la familia Monjarás que continúan con la tradición musical. Ellos dominan la mandolina, Bueno, a lo mejor son ellos. la guitarra, posiblemente sean los hijos, nietos de ellos. Y son, hay un musicólogo que hace especialización de academia y continúan con la tradición musical. El Centro Concepción están por lo menos 5 miembros de la familia hermanos, abuelos. Pero eso no se ha trabajado de esa manera. Platicamos incluso con Luis Armando. Bueno, ¿quién escribió esos documentos que se hicieron en Comitán en 1800? ¿Quiénes son esos escribanos? Letrados, además. ¿Y esa familia qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién se ha abocado al estudio de esos escribanos? No hay. Yo creo que hay temas todavía mucho que hacer. Evidentemente, por eso les digo, hay cuestión de profesionistas, a lo mejor no. Es una cuestión también de qué cosas tendríamos que trabajar. Pero prácticamente la reflexión de este taller es eso, como que abrir también un poco el panorama, ver que tenemos muchas cosas que hacer, en realidad todavía hay muchos temas que abordar. Si no tienen alguna duda, pregunta, comentario de esta sesión, críticas, no pongo calificaciones. Veo que también nuevos, creo yo que sería bueno que agregaran la lista. Sí, ya se registraron en la lista. Pasó por ahí la lista de asistencia. Miren, la próxima 2 semanas invité, bueno, espero que confirme, a Hortensia Aguilar, que nos hable un poco de su experiencia desde el teatro. Y está por confirmarme Francisco, que trabaja en Iglesias de Montebello, para ver si viene a compartirnos su experiencia desde la radio, su programa de Arraigo al Campo.